Y les comparto la pantalla. Estábamos viendo ese ejemplo, ¿cierto? Que era de una heladería. Alcanzamos a hacer bastante, ¿cierto? Hicimos, de hecho, en sí toda la parte básica del modelo y alcanzamos a agregar en realidad un par de elementos más, que eran estos otros, ¿cierto? Que son como rosaditos, que son de los caminos, ¿ya? Del comportamiento de o lo que aquí se llama una ruta y una estación, en realidad. Pero en el fondo, ¿cierto? Se ocupan para representar precisamente caminos, ¿cierto? O traslado de las entidades, sean lo que sean las entidades, ¿cierto? Donde hay un consumo de tiempo detrás. Y en este caso, ¿cierto? Había un pequeño consumo de tiempo, ¿cierto? Pero digamos, lo interesante aquí es usar las figuras para que sepan cómo eso se configura. En el ejemplo que viene a continuación de este, vamos a ver que en realidad el uso de estas mismas figuras se repite, pero ya con situaciones, ¿cierto?, más complejas. Pues ahí vamos a usar como las mismas cosas que están aquí y un elemento más. A la medida que vamos avanzando también en el ejemplo, bueno, igual hay otras cosas que por ahí aparecen, pero es como lo mismo, ¿cierto?, con otro, bajo otra perspectiva. Y además de eso también, es lo otro. Les publiqué lo que va a ser, ¿cierto?, la tarea, la tercera, para que la puedan ir viendo, digamos, en la medida, ¿cierto?, que vayamos avanzando de inmediato. No hemos fijado todavía la fecha, no les puse la fecha y por eso no lo subí como trabajo, sino que lo subí nomás como un PDF común y corriente, para que la vean, obviamente, van a ser las mismas preguntas, en ese sentido no voy a cambiar nada, pero después, ¿cierto?, lo configuro como trabajo en sí en el sistema, con fecha de entrega y toda la historia. Porque ahora, ¿cierto? Yo no lo había puesto con fecha por el mismo tema, ¿cierto? De la nivelación y de la reprogramación y que no tenía claro cuándo íbamos a terminar. Pues entonces, ahora sí, probablemente dentro de la próxima semana, ya vamos a tener más claro efectivamente dónde quedaron las distintas horas y ahí podemos fijar, ¿cierto?, una fecha efectiva de entrega, ¿ya? Pero el problema es el mismo. Y de hecho van a ver que hay varios de hecho elementos que vamos a ocupar que ni siquiera necesitan. Ya es que hasta con lo que hemos visto lo pueden hacer. Pero igual, en el fondo, necesitan un poco madurar el cómo funciona en sí, digamos, el software, ¿cierto? Sobre todo tablas y cositas por ahí, y hay cosas así, hay pocos elementos que no hemos visto que les van a servir, pero en realidad no son muchas más cosas. Y, y el resto es, como hemos visto, más criterios, ¿cierto? En el fondo de cómo utilizar las cosas y de las decisiones que tomo y de cómo esas decisiones se reflejan también en el fondo en el sistema, donde voy cambiando parámetros para que reflejen el comportamiento que a mí me interesa. Así que eso, y bueno, primero quiero repasar un poquito este modelo, ¿cierto? Para que nos acordemos, vamos a echar una mirada rápida, ¿cierto? Los distintos elementos que tiene. Y de ahí lo terminamos de hacer, porque de hecho nos falta agregar en el fondo el tiempo de desplazamiento, pero en todos los desplazamientos, porque aquí solamente lo hicimos, ¿cierto? En el primero de ellos. ¿Preguntas por ahora? Profe, yo tengo una. Dime. Lo que pasa es que yo sé que lo he repetido varias veces, pero ¿Ya? cuando descargo la arena, era ¿Ya? en la versión de los bits, es del Office, ¿no es cierto? No Sí, de los... no, tienes que ver qué versión eh, de Office tienes, que no, hay bits. sí, los bits del ¿Sí? Office es de Mm, 32, pero el del ya. computador es de 64, No, pero usted el dijo Office. que lo importaba era la del Office. El Office, sí, porque si Ya, no la arena te crea conflicto. Tienes que instalarle el mismo del Office. ya, ese es de 32 entonces. Ya, profe, eso, Sí. muchas gracias. Sí, sí, porque, claro, porque Arena ocupa rutinas que son de Access en particular, para mostrar los resultados y cosas así. Y dentro de Office viene Access, pues, y ese es el tema. Entonces, como ocupa esas rutinas, si le instalan el otro, en realidad el Arena les va a sobreescribir las rutinas, ¿cierto?, de Access y que en realidad también son compartidas con otras partes del Office. Y ahí es donde se lo echas a perder, po, porque les cambias algunos archivos que digamos que son digamos, de la otra versión, pues, quedan como con el Office en 32 en general y algunos archivos de 64 y obviamente que no conversan, pues. Ahí es donde se Ah, ya. genera el problema. Ya, profe, ¿Ya? entendió. Ahora lo voy a descargar, pero me dio miedo. No, Gracias. no, sí, es ese, es ese. Ya.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, ok, sigamos. A ver, denme unos pequeños segundos y al tiro continúo. Ya, sigamos. A ver, el problema era, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver gráficamente en realidad. Y bueno, con algunos parámetros. Ahí está todo. Era cierto, se trataba de una heladería. Era como un sistema bien simple, donde había un punto cierto de llegada de los clientes, eh, que después los clientes, cierto, una vez que entraban, pasaban, digamos, a la primera estación que tiene esta heladería, cierto, que básicamente tenía como dos operaciones. La primera era esta elección del helado, cierto, que era donde habían dos personas atendiendo, de esos dependientes, y que, ¿cierto? Eran los que en el fondo servían el helado, tomaban el pedido, lo servían, ¿cierto? Y después de eso, la persona se dirigía a lo que era el cajero, que era, ¿cierto?, donde efectuaba el pago. Y ahí en el cajero había una persona atendiendo. Y luego de eso, el cliente salía del sistema. Parámetros, digamos, del modelo. Tiene, ¿cierto?, eh, de partida la tasa de llegada de los clientes, ¿cierto? Que ahí ya les había contado que normalmente, casi en todos los sistemas donde llega gente, eh, se modela a través de lo que es la distribución exponencial. ¿Por qué? Porque la llegada, ¿cierto?, de gente normalmente, ¿cierto?, es súper aleatoria. O sea, realmente obedece a tiempos aleatorios el tiempo entre una y otra persona en la llegada. Y la distribución, cierto, exponencial, en ese sentido es precisamente muy buena en eso. O sea, si la ocupan, se van a ver que estadísticamente, si comparan lo que esa función de distribución genera, digamos, como observaciones de llegada de clientes así artificialmente, y la comparan con una, digamos, con llegadas reales, se van a dar cuenta que son prácticamente iguales, o sea, se comportan de una manera súper natural. Entonces, por eso en realidad se ocupa mucho. Y en este caso, la exponencial, el parámetro que tiene como distribución, es el tiempo entre llegadas de clientes, el tiempo medio entre llegadas, obviamente, porque estamos hablando que como es aleatorio, por supuesto, pueden llegar dos clientes separados por un minuto, perfectamente, y pueden llegar dos clientes separados por 2 minutos, y eso también está bien. Pero, ¿cierto? Hay una media del comportamiento general, ¿cierto? En este caso, era un cliente cada 30 segundos, ¿cierto? O 0,5 minutos. Y eso obviamente es lo que hay que parametrizar. Los tiempos de servicio de las dos, digamos, etapas aquí, en este caso, ¿cierto?, están dados por probabilidad triangular, que eso, ¿cierto?, yo también les contaba, que era una función de distribución bastante común en simulación, porque, digamos, en la práctica es súper buena, porque obviamente desde la teoría, si ustedes ven teorías de probabilidad y estadística, existen, por supuesto, muchas funciones de distribución, como la normal, ¿cierto? Bla, bla, bla. Y a veces los fenómenos en la realidad, ¿cierto?, sí corresponden a esa clase de distribución. Pero tomar los datos en la realidad para ir a probar que se trata de una distribución conocida, ese trabajo a veces en realidad es como súper largo. Y en cambio, a veces uno no necesita realmente replicar como el comportamiento tan, pero tan, tan perfecto, ¿cierto? Porque la diferencia al final es como muy pequeñita en el fondo en torno a digamos, a cómo el sistema cambia si es que ustedes, ¿cierto?, utilizan una u otra, o sea, la distribución perfecta o una distribución aproximada. Y en este caso, la triangular, ¿cierto?, con los parámetros que tiene, en realidad también es como muy sensata para
muchas de las cosas, ¿cierto? Que en realidad uno quiere a veces analizar aquí, porque tiene tres parámetros, ¿cierto? El mínimo, el máximo y la moda, ¿cierto? El valor más frecuente. Y casi siempre, ¿cierto? En cualquier sistema, si ustedes le preguntan a la gente que efectivamente lo usa, por ejemplo aquí a los dependientes o al cajero, ellos probablemente sí les van a poder decir cuáles son esos parámetros, o sea, cómo realmente el tiempo mínimo que se demora en el máximo y más o menos cuánto se suelen demorar, que es lo típico. Ellos lo tienen como clarito, entonces en el fondo, con algunas entrevistas en el fondo, ustedes pueden inmediatamente tener los parámetros que necesitan para representar este comportamiento de las dos cosas. Y así obviamente replican después ese comportamiento en el sistema. Lógicamente que si después, por ejemplo, ven que es súper crítico la definición de la distribución en el comportamiento del sistema, pueden ahí efectivamente ir quizás a hacer un estudio más acabado, ¿cierto? En la realidad y tomar datos, ¿cierto? Y ahí ver y comprobar que la cosa, ¿cierto? Efectivamente sea, corresponda a lo que ustedes definieron o si necesitan hacer una redefinición de la función. Pero también un poco más adelante, ¿cierto? Cuando tengamos, por ejemplo, ejemplos más grandes, de repente vamos a hacer esos cambios solamente para que vean. Por ejemplo, en un sistema, hay más adelante, el próximo ejemplo es un aeropuerto, pero lo vamos a ir agrandando de a poco. Y en la versión más grande, ahí de repente podemos hacer la prueba de, por ejemplo, bajar alguna de estas distribuciones un poquito. Por ejemplo, de 1,5 a 1,3. O de cambiarla de triangular a normal, con parámetros más o menos similares. Y se van a dar cuenta que el efecto que tiene en el comportamiento del sistema es súper poco. Por eso, en el fondo, porque hay tantas interacciones simultáneamente en los sistemas y tanta aleatoriedad dando vuelta, que estas cosas se tienden a diluir. No obviamente que no influya, sí, por supuesto que va a influir, pero el grado de influencia es bastante poco en relación a otras cosas, que si yo cambio, por ejemplo, las reglas de operación, que eso obviamente sí me va a influir mucho más fuerte en el comportamiento del sistema. Y de estos modelos, el otro parámetro que había era el tiempo de desplazamiento, que entre cada proceso, digamos aquí cada flechita que aparecía en este esquema, las personas se demoraban 15 segundos en avanzar, que puede parecer poco, ¿cierto? Pero hay también modelos, ¿cierto? Hay sistemas que, como en este caso, que también los tiempos de tensión son bajos. Entonces, si tengo 15, 15 y 15 segundos, ¿cierto? Los 45 segundos para el tiempo total que el cliente pasa adentro, en realidad no son pocos. Entonces, siempre se tiene que ver un poco en relación al tiempo total de proceso, ¿cierto? 45 segundos, no sé, pues en algo que dura horas, lógicamente que ahí puede ser muy despreciable, pero en algo que dura realmente un par de minutos, 45 segundos es casi un 50% más, entonces ahí sí obviamente hay que considerarlo. Y además, ¿cierto? Esto nos permite ver las figuras que sirven para modelar eso. Vamos a ver el modelo, ¿cierto? Cómo nos había quedado. ¿Dudas hasta ahora? No, profe. Ya. Modelo, ¿cierto? En el fondo, los elementos que aparecen aquí, ¿cierto? Son los que cumplen las funciones, ¿cierto? Que hemos mencionado, ¿cierto? Desde el ejemplo. El, todos los amarillitos, ¿cierto? Provienen en este caso de la sección, ¿cierto? Que aquí al lado tenemos, ¿cierto? Este menú que se extiende según lo que pinchan. En este caso, todos estos amarillitos provenían, ¿cierto? De lo que eran los procesos básicos, ¿ya? Que como el nombre lo indica, son las cosas, ¿cierto? Que normalmente uno ocupa, ¿cierto? En la mayoría de los sistemas. A veces, ¿cierto? Obviamente uno igual necesita de las otras secciones, pero hay muchos sistemas que con los puros procesos básicos ya se pueden definir. Aquí hay en esos, digamos, en los amarillos, si se fijan, tres tipos de elementos. El create, ¿cierto? Que es este de acá, que nosotros le pusimos entrada, pero si lo van acá al lado se llama create. El dispose, que es el último, que es como el símbolo contrario. Se fijan, este es como apunta para allá y este apunta para acá. El dispose, ¿cierto? Que nosotros le pusimos salida, pero aquí, ¿cierto? El elemento en sí genéricamente se llama dispose. ¿Qué hacen? Obviamente, el create, crea las entidades, que en este caso son los clientes, ¿ya? Las entidades, recuerden, son los que atraviesan el sistema,
son los que necesitan ser servidos por las distintas etapas que tiene este sistema, ¿ya? Otra cosa diferente, muy distinta, ¿cierto? Es el tema de los recursos, que los recursos, ¿cierto? Son la gente que atiende, por ejemplo, o bien pueden ser o materias primas o pueden ser otra clase, digamos, de elementos que se necesitan para efectos de que digamos que el sistema funcione. Pero eso no es una entidad es el cliente o el producto que necesita ser atendido y que es el que va a fluir, digamos, a través del sistema. Y la otra parte, el dispose, ¿cierto? La salida aquí tiene la única función, ¿cierto? En realidad de eliminar a esta entidad del sistema. O sea, por eso es como la salida en el fondo, porque una vez que el cliente pasa por ahí, ya no está en realidad en la heladería y yo no necesito hacer nada con respecto a él. Porque es importante en realidad marcar su salida, porque también vamos a ver que de las estadísticas, ¿cierto? Que salen de resultados, varias de esas estadísticas tienen que ver con el tiempo que demoró el cliente en atravesar el sistema. Y por lo tanto, ¿cierto? Necesito marcar la salida del cliente en el sistema para poder efectivamente calcular esos valores. Los servidores en sí, ¿cierto? Destacar. Estos dos servidores, la elección del helado y el pago del helado, para nosotros eran, ¿cierto?, el mesón y la caja, que era, ¿cierto?, donde atendían. Y en este caso, el tipo de elemento, si lo vamos a ver acá, es el tercero básico, ¿cierto? Los tres primeros que aparecen es create, dispose y process, porque obviamente son los más básicos. El process son estos dos, son procesos, ¿ya? Y aquí sí los procesos obviamente se configuran para que cumplan con las condiciones que estaban fuera. Por una parte, ¿cierto?, el tiempo que requieren de operación, el tiempo, ¿cierto?, con esa distribución triangular que se mencionaba. Y también, ¿cierto?, que use los recursos que se dicen que hay, los dos dependientes y el cajero, ¿cierto?, y todas las otras detalles que uno pudiera definir de un proceso en el fondo se pueden, ¿cierto?, pueden indicar aquí. Vamos a, obviamente ahí abrirlos ya para ver de qué se trata. Y la otra parte, que era el tema del desplazamiento, ahí nosotros sí tuvimos que crear un par de elementos más, que eran estos otros, ¿cierto? Y estos otros, ¿cierto?, no están en los procesos básicos, están en la sección de transferencia avanzada, que está aquí, ¿ya? Dentro de transferencia avanzada, ¿cierto?, hay un par, el ruta y el estación, que son los que ocupamos, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, en realidad estamos hablando de un sistema súper sencillo. Lo único que queremos, ¿cierto?, en el fondo es que exista ese consumo de 15 segundos, ¿cierto?, para que el cliente se traslade de un punto a otro. Así que obviamente eso en general es bastante poco. Y puede ser, digamos, un poco exagerado, entre comillas, el tema de ocuparlo de esta manera, pero bueno, digamos así, sí se cumple obviamente la función que yo deseo. Y lo otro, que igual prefiero ver esta forma, digamos, de representarlo, porque también, ¿cierto? Más adelante hay otros ejemplos donde hay comportamientos que en realidad son más complejos con respecto al movimiento de la gente. Y también, ¿cierto? Hay sistemas que cuando ya empiezan a ser demasiado grandes, el realmente, físicamente, hacer como las conexiones de todos los movimientos van a terminar con una ensalada así de conexiones que nadie va a entender. Entonces, para evitar eso, ¿cierto? Es mejor hacerlo de esta manera. Ya un poco cuando veamos esos otros ejemplos, ahí les va a quedar claro el por qué en el fondo es mejor verlo con estos elementos, a pesar de que sea algo como tan simple como caminar 15 segundos, es mejor verlo con estos elementos. El primero que aparece aquí es lo que es el tipo de elemento es un ruta, ¿cierto? Un root. Y el segundo es una estación. Están conectados entre ellos, obviamente, pero o sea, no es que están conectados, sino son independientes. Pero lo que hace el ruta, ¿cierto?, es que la entidad que entra la envía a alguna parte, ¿de acuerdo? ¿A dónde la envía? Depende de los parámetros que internamente esta ruta tiene. Y ahí hay varias opciones en realidad. Nosotros ocupamos también una que era relativamente simple, que era
enviarlo a una estación. Y ese es el otro elemento. Esto es un elemento que se llama estación. Y esa estación, ¿cierto? Tiene un nombre que, bueno, nosotros tiene dos cosas. Una etiqueta, que es esto que le pusimos afuera, MSON, que es como entrada MSON. Y tiene un nombre como estación, que en este caso se lo dejamos en estación 1. De todos modos, le conservamos su nombre original, que también se puede cambiar. Eh, y este ruteo, ¿cierto? Lo que hace es enviarle a esa estación, simplemente, gastando los 15 segundos, ¿cierto? Que me decía digamos, el modelo que debía, ¿cierto? Gastar. Ahora vamos a ir a abrirlo, ¿cierto? Para ver un poquito rápido también los elementos. El create, a ver, esto se lo puedo agrandar mejor quizás para que lo vean. Nos sirve de repaso, ¿cierto? Antes de ir a ver otros modelos. Ya, eso es cierto, los parámetros del create. ¿Qué tiene? Un nombre. Este nombre que ustedes ponen aquí es lo que va a aparecer, ¿cierto? Como etiqueta afuera. Y además, obviamente, también es el nombre que el sistema después reconoce la existencia de este create. Pueden haber varios create, ¿cierto? Eso obviamente no es problema. Y cada create, ¿cierto? Como su función es crear entidades, ¿cierto? En este caso, crea entidades del tipo cliente, ¿ya? Vimos eso, ¿cierto? Que cuando uno creaba entidades, habían como dos formas. Una era tipearlo aquí directamente, siempre por defecto. Cuando ustedes abran esto aquí va a decir entidad 1, entidad 2, las crea como en secuencia. Va a decir algo ahí y ustedes pueden eso escribir, seleccionarlo, borrarlo y escribir encima el nombre de la entidad que ustedes quieren, si es que no la han creado. Y si la crearon, igual podrían, obviamente, eh, digamos, tipearlo, con el riesgo obviamente que tienen que tipearlo de exactamente la misma manera, con lo mismo, sin ninguna palabrita de más ni menos, ni letra de más ni menos, para que lo reconozca. Con eso, ¿cierto? Se crea. Entonces, en el fondo, esta entrada crea entidades del tipo cliente. La sección del medio es para el tiempo entre arribos, que cómo se comporta, cuál es la distribución que lo mandan, exponencial, ¿cierto? O aleatoria, a 0,5 minutos. Estas últimas tres, ¿cierto? Lo que controlan, el primero es cuántas entidades llegan por arribo, que quiere decir cuántos clientes llegan simultáneamente. Y eso, ¿cierto? Yo les decía que viene con esa característica o se controla eso porque hay sistemas puntualmente donde en realidad llegan varias entidades simultáneamente. En este caso, ¿no es cierto? Los clientes normalmente no llegan así. Y el otro que el máximo de arribos, si es que mi cantidad de clientes fuera finita para efectos del sistema, ¿cierto? Y que yo realmente no quisiera, ¿cierto? Que el sistema cometa el error, lógicamente, de crear más clientes de los que existen. Aquí, ¿cierto? Eso lo puedo limitar. Y el tercer parámetro que había ahí era el tema de em, digamos, de la creación, la primera creación, cuando ocurría. Y eso, ¿cierto? Se hace también porque hay sistemas donde, por ejemplo, no se admite público hasta una cierta cantidad de tiempo después de que empezó a funcionar, ¿ya? Y, por supuesto, solo ahí se puede controlar. Esos los parámetros del create. Vamos a ver. Después, el ruteo, ¿qué parámetros tiene? Entonces, vamos a dar también, ¿cierto? Una ruta tiene un nombre, que este nombre es la etiqueta que tiene afuera, ¿ok? Es simplemente ese nombre que por fuera va a colocar. Acá, ¿cierto? Tiene después el tiempo de la ruta, que esto, ¿cierto? Puede ser un número específico, como en este caso 15 segundos. O bien aquí ustedes podrían, de hecho, indicar una función de distribución, ¿cierto? Como que fuera aleatorio, guiado, ¿cierto? Por alguna función de distribución de probabilidad. También eso, ¿cierto? Se podría hacer. El tipo de destino, aquí, ¿cierto? Nosotros vimos que habían algunas opciones y yo les decía que ahora vamos a ocupar el más simple, que es una estación. Y esa estación se llama estación 1, ya que es donde va a llegar. Después, ¿cierto? Obviamente yo tengo que en alguna parte tener creada esa estación 1, porque ahí es lo que va a buscar.
Si no existe esa estación 1, ¿cierto? Obviamente el sistema también me va a marcar un error, porque, ¿cierto? Lo va a estar buscando, pero no tiene dónde enviarlo. Entonces, lógicamente ahí me va a marcar el error y no va a dejar, lógicamente, que funcione el sistema. Hay otras formas de destino. De dentro del tipo de destino, si lo abren, ¿cierto? Hay otras opciones. Y hay una en particular que no sé si alcanzaremos realmente a verlo, que es el por secuencia, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? El de secuencias lo que hace es, por ejemplo, que dependiendo del tipo de entidad, ¿cierto? Envía, ¿cierto? A este cliente a la secuencia que le pertenece, ¿ya? O el tipo de producto. Somos más, quizás tiene más sentido con productos, que los productos, por ejemplo, necesitan pasar por ciertas máquinas en ciertas secuencias. Y aquí, ¿cierto? Yo puedo hacer el ruteo en base a eso, porque vea cuál es su ruteo particular, ese producto que entró a esta ruta, ¿cierto? Ver a dónde él particularmente tiene que ir y para allá lo envía. Y obviamente es capaz el elemento de hacer la distinción de a dónde tiene que enviar a cada uno, que es el mismo. En el fondo tiene, cada uno lleva como su tablita de su rutina que debe seguir y para allá los va derivando. Eso es lo que hace una ruta. Esta es la forma más simple, ¿cierto? Como que lo envíe a una estación, que en eso también en muchos sistemas ya es más que suficiente para lo que uno quiere hacer. La estación es este otro, ¿cierto? Como decíamos, la ruta lo que en este caso hace es enviar a una estación. Y la estación es la que está acá. Que por fuera, la etiqueta aquí, ¿cierto? De esta estación se llama emesón, que es entrada de mesón. Pero es una etiqueta, ustedes le pueden dar ahí el nombre que se les antoja, ¿cierto? Porque en realidad es solamente lo que dice por fuera este, este cuadrito, ¿de acuerdo? El, el tipo de estación es estación. Ahí hay otras, obviamente, configuraciones para sistemas, digamos, logísticos más complejos. En este caso, con esto basta. El nombre de la estación, fíjense que arriba tiene nombre y abajo tiene nombre de estación. Con eso digo, el nombre, el que sale solo como nombre arriba, es solamente, ¿cierto?, la etiqueta externa. Y y el que está acá abajo es como el nombre que usa internamente el modelo, ¿cierto?, de la arena para identificar esa estación. Eso obviamente tendrían que, si lo cambian, lo pueden cambiar. Tienen nomás que acordarse que se trata obviamente de cuando lo referencian, lo tienen que referenciar adecuadamente. O sea, solamente eso. Aquí hay tenemos otros parámetros que también tienen que ver con otros, digamos, sistemas más complejos, porque como les decía, en el fondo las estaciones también y las rutas sirven para hacer ruteos mucho más complejos de elementos. Y aquí, cierto, lógicamente que puede haber todo un sistema logístico detrás que obviamente tiene una serie de reglas que, digamos, la estación debe responder. Aquí vamos a ocuparlo de la manera más simple, simplemente con su nombre, para que ahí lleguen los clientes. Y el otro elemento son digamos, los servidores, que en este caso vamos a ver uno solamente porque lógicamente los parámetros son básicamente los mismos. Vamos aquí a agrandar esto. ¿Cierto? El proceso fue uno de los primeros elementos también que vimos, ¿cierto? Que era es como el corazón en el fondo, ¿cierto? De la simulación, porque cuando hago simulaciones, ¿cierto? Por supuesto que necesito siempre, algo estoy procesando en el fondo, y por lo tanto esos cambios son hechos en este, digamos, a través de procesos. El, arriba, ¿cierto? El primer parámetro, el nombre, es, digamos, ¿cierto? Esa etiqueta que muestra por afuera, ¿ya? El tipo es estándar porque estándar en el fondo se refiere a que todos los parámetros del proceso están aquí mismo, digamos, dentro de esta ventana. Yo voy a definir todo lo que necesito que el proceso haga. El otro es submodel, ¿se acuerda que les decía que existía para los casos donde en realidad
Los modelos son mucho más complejos y por lo tanto, ¿cierto? Necesitan de más de definiciones como por etapas o niveles. La lógica, que es toda esta sección del medio, ¿cierto? Es la que controla el comportamiento del proceso, o sea, en el fondo, qué es lo que tiene que hacer. Y esa lógica, ¿cierto? Tenía como cuatro opciones. Si ustedes abrían aquí donde dice acción, da cuatro opciones, ¿cierto? Que era delay, el sys delay, el sys delay release y el delay release. Eran como todas las combinaciones posibles. Y eso, ¿cierto? Tenía que ver con el tema de los recursos. En realidad la diferencia venía, ¿cierto? En el tema de los recursos, en todos los casos. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? ¿Qué significan las palabras? Recuerden que el sys, el primero, ¿cierto? Lo que significa capturar, ¿ya? Y la captura se refiere, por supuesto, a captura de recursos, ¿ya? Esa es la lógica que utiliza Arena. Si hay un recurso, que en este caso puede ser la persona que atiende, ¿cierto? Que en otros casos puede ser una máquina, que pueden ser materiales, pueden ser mucha energía, ¿cierto? Pueden ser muchas cosas. En el fondo, eso es lo que digamos, la entidad cuando pasa por aquí es lo que captura es ese recurso. Entonces, por eso es sys, captura el recurso para usarlo. En el fondo es como que una persona te empieza a atender. El delay, ¿cierto? Es en realidad, ¿cierto? Delay, la palabra significa demora y en este caso, ¿cierto? Es porque ahí es donde está el tiempo de procesamiento. Siempre cualquier proceso en el fondo demora una cierta cantidad de tiempo y por eso, ¿cierto? Existe el delay, que es para indicar cuánto se demora. El, y el release, ¿cierto? Vuelve a tener que ver con el recurso capturado, que, ¿cierto? Si yo lo capturé en primer lugar, también, ¿cierto? Lo debo soltar para que otra persona lo pueda ocupar. Si es, por ejemplo, como en este caso, los dependientes, que, ¿cierto? Sirven los helados, una vez que me atiende a mí, ¿cierto? No hay necesidad, no tiene lógica, ¿cierto? Que yo siga ocupándolo, ¿cierto? En el fondo ya me atendió y puede empezar a atender a otra persona. Por eso, ¿cierto? Es necesario que sea liberado, en el fondo, ¿cierto? Que yo lo suelte después de haberlo ocupado. Y eso es la lógica, ¿cierto? El sys delay release, que yo capturo el recurso, lo ocupo y lo suelto para que alguien más lo use. Eh, el tema, ¿cierto? De las prioridades, recuerden que les mencioné que no los vamos a ocupar mucho, pero existe porque hay sistemas donde un mismo recurso puede atender varias estaciones, puede atender varios procesos. Y si es así, si atiende varios procesos, puede existir lógicamente disputas por ese recurso entre los distintos procesos. Puede que en varios procesos esté siendo requerido al mismo tiempo. Y cuando eso pasa, ¿cierto? Ahí las prioridades entran en acción. Yo, obviamente, si hay una disputa por el recurso, va a ser, digamos, la prioridad la que defina a dónde va a tender en primer lugar. ¿De acuerdo? Y aquí las opciones eran, ¿cierto? Alto, medio, bajo. Después viene la lista de recursos, digamos que yo estoy capturando, ¿cierto? Aquí me habla de captura, ¿cierto? Y de soltar un recurso, pero ¿qué es lo que capturo? Acá, ¿cierto? Abajo viene esa lista. Y en este caso era solo un recurso el que yo necesitaba capturar, que era, ¿cierto? Lo que ya habíamos llamado el dependiente. Esos recursos, ¿cierto? Si usted, bueno, aquí le voy a poner en edits, lo vamos a ver, ¿cierto? Pero después que veamos esta ventana, ¿cierto? Para ver cómo esa ventanita en particular, ¿cierto? Los recursos en el fondo. También hay una ventana donde yo defino, ¿cierto? Qué recurso es el que estoy capturando y cuántos recursos estoy capturando. Eso también, ¿cierto? Es un tema porque que tiene que ver la cantidad en el fondo. ¿Cierto? Cuando yo paso aquí a ser atendido, yo les decía, ¿cierto? Que este sistema tiene a dos personas atendiendo, que esos son los recursos, dos personas. Pero esas dos personas, ¿cierto? Cuando yo quiero o necesito que solamente uno de ellos me atienda. Y por eso aquí, ¿cierto? La captura, en el fondo, dice uno, porque cada vez que un cliente pasa, necesita capturar a uno de ellos para ser atendido. No a los dos, porque no tiene sentido, ¿cierto? Yo no necesito a otra persona.
Y ahí obviamente es donde se hace la diferencia entre la cantidad de recursos que yo puedo tener disponible, que en este caso son dos, y otra cosa es cuántos recursos de esos necesita un cliente en particular para ser atendido, que eso se indica aquí. La cantidad total de dependientes digamos, se ve en otra parte, que ya ahí vamos a ver también. Y entonces esta es línea, lo que dice es que captura recurso, dependiente se llama ese recurso, y captura solo uno cada vez que es atendido. Y abajo, todo, digamos, viene la parte del que tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? El delay en el fondo que hace este proceso, ¿cierto? El tiempo que se toma en ejecutar el proceso es abajo donde se configura. Esa configuración, lógicamente, puede ser aleatoria o puede ser fija. Normalmente, ¿cierto? Va a ser aleatoria. Y en este caso, ¿cierto? Es una triangular con los parámetros, ¿cierto? De 0,4, 0,9 y 1,5 minutos, como decía el enunciado. Esto es, digamos, lo que un proceso uno normalmente le configura. La otra ventanita que les iba a mostrar, ¿cierto? Es la del segundo. Es esta. Vamos a ver esa pequeña ventana. Esa es la otra ventana, ¿cierto? Que es que obviamente es cuando yo les voy añadiendo los recursos, ¿cierto? Que en este caso era solo el dependiente. Recuerden que cuando nosotros esto lo creamos, ¿ya? Esto también aquí decía recurso uno, o sea, por defecto también, siempre el sistema, digamos, Arena, va creando eh, los recursos, ¿cierto? De manera consecutiva, con números consecutivos, si es que yo no le doy en particular un nombre distinto. Y aquí obviamente a mí, si me interesa y es sano que les dé nombres mucho más específicos, o sea, que representen lo que efectivamente digamos, son en el sistema estos recursos, pues en este caso el dependiente o el cajero. Eso, ¿cierto? Es bastante más claro que tener las cosas nombradas como 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Porque eso después cuando haga los análisis, cuando salgan los resultados, puede ser súper confuso saber de qué están hablando cuando solamente tienen una numeración. Aquí, ¿cierto? Es donde se configura, que es un dependiente y se captura uno a la vez. ¿Ok? Esa es la otra ventanita. Y esto cancelo y cancelo porque no vamos a cambiar nada, lógicamente. ¿Y qué más? Y lo otro que les decía, ¿cierto? Esta rayita que queda arriba, ¿cierto? Los servidores, lo que es en el fondo es la cola. Ahí es cierto eso lo que muestra que existe una cola para el sistema. O sea que como en este caso el proceso tiene una capacidad definida, ¿cierto? No puede atender, ¿cierto? Infinita cantidad de gente. Y pues como no puede atender, ¿cierto? Infinita cantidad de gente simultáneamente, ¿cierto? Cuando la capacidad está ocupada, el resto de los clientes tiene que hacer cola, lógicamente. Y esta barrita lo que representa es eso, que este proceso, ¿cierto? Tiene capacidad y por lo tanto tienen que esperar, en el fondo, los clientes cuando no exista capacidad de atención inmediata. Y está ahí, ¿cierto? ¿Alguna duda por ahora? Porque ahora sí tenemos que agregar los dos caminos que nos faltan y ahí lo vamos a correr de nuevo. Yo sí, pero ¿Dudas? Dime. si en vez de hacer ese pasillo y estación, o sea, ese ¿Ya? pasillo y entrada al mesón, yo solamente ¿Sí? pusiera un process y le diera ¿Sí? delay, sería ¿Sí? suficiente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Daría Te el hace el mismo mismo resultado? efecto. Te hace el mismo efecto. Esa es la forma, claro, más simple de hacerlo. Ya, ok, perfecto. Ahora, la diferencia, también lo vamos a ver ahí en las estadísticas. El único problema que tiene es que como si lo haces con un proceso, ¿cierto? Después las estadísticas también te van a calcular los tiempos de movimiento de la gente o cualquier cosa, en realidad no te los van a calcular como tales, sino que solamente aquí va a ser un cálculo como si fuera un proceso más, ¿de acuerdo? Eso obviamente no es quizás lo que tú querías en un primer lugar, porque vamos a ver que cuando uno lo define de esta manera, con ruta y estación, ¿cierto? El sistema hace cálculos especiales para lo que llama tiempo de transferencia, ¿ya? Que es el tiempo que las personas se están moviendo.
Entonces, si tú quieres eso realmente contarlo aparte, conviene hacerlo, ¿cierto?, con estaciones. Si no, obviamente lo puedes hacer como si quieres una representación más simple y que no reporte estadísticas de traslado, ahí puedes hacerlo, ¿cierto?, con una estación, o sea, con un proceso y no hay problema. Ahora, y ese proceso, lógicamente, que cuando vayas a ver el reporte que sale como salida, ese reporte te lo va a poner en los procesos, po. Te va a hablar, ¿cierto?, de tiempos de proceso y no de realmente un ruteo, ¿cierto?, de un movimiento que era efectivamente lo que representaba en la realidad. ¿Ya? Eso es como el Ok, tema. eso me queda Lo claro. lo puedes hacer, pero para efectos de estadística ahí depende, ¿cierto? Si te interesa no registrar las estadísticas como transferencia o como en realidad no te importa y quizás no, en realidad no las quieres registrar en absoluto. Así que eso también puede ser, pues sí depende de lo que uno esté analizando. ¿Ya? Ahora vamos, hay que agregar, ¿cierto? En el fondo los otros dos movimientos, entre el mesón y la caja y entre la caja y la salida. Y aquí, bueno, ya no vamos a necesitar esa conexión ni esta conexión, porque esas conexiones, ¿cierto?, son las que se van a sustituir por estas otras rutas y estaciones. Vamos a insertar aquí una ruta, vamos a poner acá abajo la estación, ¿cierto?, porque no tienen por qué estar conectados, como están desconectados, estos de hecho pueden estar bastante lejos. Ruta, estación. Ya, se fijan que las nombra obviamente consecutivas, porque si digamos en un principio o sea, el sistema, casi todo, ¿cierto? Lo va creando al final con números consecutivos simplemente porque, digamos, para el sistema no es más práctico en el fondo hacerlo así. Tenemos que cambiar nombres, ¿sí? Por ejemplo, esta ruta puede ser, ponemos pasillo intermedio. No, me comí la R, no, está bien. No sé, pensé que me comí la R. Intermedio. Que se demora 15 segundos y que va a la estación 2, ¿ok? Aquí, ojo, el año pasado, me acuerdo, vi por ahí algún trabajo que tenía ese error, de que aquí no se le habían olvidado de cambiar, que creían que por haberlo creado, digamos, uno detrás del otro, esto iba a reconocer que, digamos, esta ruta iba también a la estación, o que la ruta 2 se asociaba necesariamente con la estación 2. Y no es así, pues, en realidad, ¿cierto? Las rutas, aquí, cuando ustedes van a ver el tipo de destino, siempre les marca la estación 1. Entonces, obviamente, ahí tienen, digamos, que cambiarlo. Si no, le pasa a ser que todo se les va a enviar de vuelta a la estación 1. Aquí, OK. Ahí, pasillo intermedio. Esto lo llamamos, por ejemplo, entrada caja, ¿cierto? Pero ese nombre, acuérdense, es la etiqueta, lo que dice afuera. Internamente se va a seguir llamando estación 2 para que este obviamente lo reconozca. Este es el nombre que reconoce esa ruta. OK. Voy a separarlo. Fíjense que ahí hizo una conexión automática. Ojo con eso. También, ¿cierto? Por defecto, cuando voy agregando cosas, a veces el sistema hace conexiones automáticas. La otra ruta es el pasillo. Ay, hombre. Pasillo. ¿Qué pasa? Salida. Ya, ahí sí. 15 segundos. Y va a la estación 3. ¿De acuerdo? A la estación 3. Se cerró antes de que lo cambiara. Pasillo, salida. 15 segundos. Y ahí estación 3. OK. Y la estación 3 es, le podemos decir que igual es como la entrada y la salida, es como raro, pero digamos, démosle el nombre para separar obviamente las etiquetas. Y bien, obviamente esto se llama, sigue saliendo estación 3. Aquí me faltan las conexiones. Recuerden, las conexiones son esta cosita que está acá arriba, que del mesón lo tengo que enviar a la ruta. La ruta, fíjense, no tiene salidas. La ruta envía como internamente a donde corresponde. Y aquí, ¿cierto?
Se me autoconectó. Ahí, ¿cierto? Va a la caja. De la caja a esta otra ruta. Y de la salida, de la entrada y la salida, digamos que es de la estación a la salida, ¿cierto? Y ahí, en el fondo, todos esos pares de elementos son los que me van a configurar el uso de los 15 segundos en este caso. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, la estación, si se fijan, la estación sí tiene una entrada, ¿ok? Pero eso lo tiene claro, porque en el fondo la estación es como una forma mucho más flexible, digamos, de representar, digamos, los sistemas logísticos. Entonces, permite hacer como referencias a través de su nombre y que las cosas lleguen, digamos, a través de lejos, no necesariamente con una conexión, ¿cierto?, directa. Y la otra opción, ¿cierto?, que permite es que sí efectivamente lleguen con una conexión directa. O sea, te da las dos opciones. Y ahora sí, obviamente lo podemos correr. ¿Dudas antes de hacerlo correr? ¿No? Ya. Vamos a ver cómo se comporta. Ahí, bueno, esto está animado bastante lento, pero ahí, ¿cierto? Fíjense que ahora, cuando los clientes entran a alguno de los pasillos, se demoran en el fondo en salir, pues no es que automático, ¿cierto? Por ejemplo, ahí, ¡bum!, ahí salió. Aquí entró y después, ¿cierto?, sale. Ahí es donde, ¿cierto?, se están consumiendo los 15 segundos. Aquí podemos acelerar obviamente esto para ver las estadísticas al final, que es lo que me interesa. No me acuerdo si estábamos aquí simulando 10 horas, parece, claro, 600 minutos, ¿ya? Y ya podemos ir a ver, ¿cierto?, los resultados. Fíjense, bueno, los reportes, ¿cierto? En el fondo, aquí al lado también, ¿cierto? Vamos al lado izquierdo, hay una sección que se llama reportes, digamos, que obviamente están categorizados por tipos de elementos dentro del sistema. Y algunos digamos, hay otro que es en realidad el Category Overview, que es el que estamos viendo acá, ¿cierto? Que entrega un poco de toda la información, ¿ya? No es solamente de uno en particular, sino que casi siempre los datos que uno necesita suelen estar como en esta sección, ¿de acuerdo? Lo primero que muestra, ¿cierto?, es cuánta gente salió. A ver, vamos a ver si esto ancho página. ¿Se ve bien ahí los números? Yo creo, ¿cierto? Esto. Bien. El primero, ¿cierto? Bueno, number out, si es cuánta gente salió del sistema, ¿cierto? Eso es una cosa que en varios sistemas interesa en el fondo, ¿cierto? Cuánto efectivamente yo logré atender. De hecho, creo que la tarea que ustedes tienen precisamente trata un poco de eso, de tratar de dimensionar el sistema que están creando, ¿cierto? De cuánta gente necesitan en el fondo, ¿cierto? Para que poder atender también una cierta cantidad de clientes o la mayor cantidad de clientes posibles en el fondo, ¿cierto? Que son dos cosas. Uno cuando crea un sistema a veces no tiene como mucha idea, ¿cierto?, de la capacidad de ese sistema, o saben cuántos recursos tienen, pero no mucho más. Entonces obviamente necesitan también hacer una estimación de cuánto gente podrían atender. En este caso, por ejemplo, salieron 1.202 personas con las estadísticas, digamos, y los parámetros de funcionamiento, ¿cierto?, que viene aquí. La siguiente hoja, acuérdense que aquí arriba un poco está ese control. Aquí dice, ¿cierto?, 2 de 4, que en el fondo quiere decir que aquí este reporte tiene cuatro páginas. Y obviamente cada página se refiere a cosas específicas. En este caso, la segunda página habla de las entidades, ¿ya? Entidades, en mi caso, ¿cierto? Aquí solamente había una, ¿ya? Porque eran los clientes. Y aquí, ¿cierto?, me muestra una serie de estadísticas de los clientes, ¿cierto? Donde, bueno,
dependiendo, ¿cierto?, del modelo y del sistema. Aquí hay obviamente cosas que sí me va a mostrar, o sea, hay cosas que calcula y otras que no. Pues, por ejemplo, aquí estos otros tiempos, dice 0, o el NBA, ¿cierto?, que después lo vamos a ver en realidad qué significa también, ¿cierto? 0, porque no, en este caso no corresponde medirlos. Hay cosas que en realidad no siempre se miden. Y hay otras que sí. Aquí en particular, fíjense en esto. Tiempo de transferencia, 0,75. ¿Qué es 0,75 minutos? ¿Eso cuánto es? 0,75 minutos. 750 segundos, ¿no? No, 0,75 minutos. 45 segundos. Exacto, 45 ¿cierto? segundos. Son los 45 segundos de los 3 traslados. Por eso les decía, ¿cierto? Lo que les decía delante, que podían representar, ¿cierto?, el movimiento del cliente entre lugares con un proceso, pero no les iba a calcular esto. Y hay sistemas donde sí importa, obviamente, que eso se calcule bien. El otro ejemplo que vamos a ver ya un poco más a continuación del aeropuerto, ¿cierto? Ahí sí el tema, por ejemplo, del traslado de la gente dentro del aeropuerto, todo el tiempo que demora en el fondo en trasladarse dentro del aeropuerto es como relevante, obviamente, para el análisis. Así que ahí sí, digamos, es bueno representar todas estas cosas a través de estaciones, ¿cierto? De rutas y estaciones, para no, digamos, para que me haga el cálculo este específico. Aquí, por ejemplo, tiempo de espera se refiere obviamente a los clientes en general, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando? O sea, en alguna cola, ¿ya? Esto, como es referido al cliente, no se refiere a una cola puntual, sino que se refiere en realidad a todas las colas que este cliente tuvo que hacer, digamos, en general durante su pasada. Digamos, él tuvo que esperar como 2 minutos y medio, ¿cierto? En términos de las 10 horas que estuvo simulando, ¿cierto? En términos medios, los clientes esperan, ¿cierto? 2 minutos y medio, ¿cierto? En alguna parte del sistema. Y el que más esperó, 8,34. También, ¿cierto? Para muchos sistemas, en realidad el tiempo máximo de espera es como el que importa mucho, ¿cierto? Porque hay varias situaciones donde uno funciona en base al peor caso, ¿cierto? Es como en el típico de, no sé, pues de las pizzas, si es que no llega en media hora, tú lo entregas gratis. Obviamente ahí te interesan los máximos solamente. Pues, si el resto lo puedes entregar en menos tiempo, ya, ok, perfecto. Pues, pero, ¿cierto? Ahí para hacer un compromiso, por ejemplo, de esa naturaleza, tú necesitas en realidad ver el máximo y que cada cuánto, ¿cierto? Tú podrías pasarte de ese máximo, ¿cierto? Como para poder comprometerte realmente a un cierto nivel de servicio. Y también, bueno, está el tiempo total, que es el tiempo de atención, más los tiempos de espera y los tiempos de traslado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, en promedio, un cliente, ¿cierto?, se demora 4,6 minutos en pasar el sistema, y el cliente que más se demoró en toda esta simulación, se demoró 10,6 minutos en pasar el sistema. Aquí está, bueno, cuántos clientes entraron y cuántos salieron. Lógicamente, como mi criterio de atención era solo por tiempo, yo aquí no tenía, ¿cierto?, la obligación de sacar a todos los clientes del sistema, por lo tanto algunos quedaron adentro. El Work in Progress, ¿cierto?, el WIP, significa, o tiene en el fondo la representación de cuánta gente había en promedio, ¿cierto?, dentro de alguno de los dos servidores, ¿ya? Yo tenía dos servidores, ¿cierto? La caja y la gente que atendía. Esto se refiere a que si sumando ambos servidores, en promedio ellos tenían 9,3 personas adentro, ¿cierto? Durante el día. Y como máximo llegaron a haber 23 personas en los servidores. Eso, por supuesto, no incluye, ¿cierto?, a la gente que estaba particularmente trasladándose en ese momento, pero incluye sí al resto en el fondo, ¿cierto? Los que estaban o en cola o siendo atendidos. Como en el servidor, los primeros, ¿cierto? La que sirve lado son dos de capacidad 2, ¿cierto? Y el otro, la caja, es capacidad 1, ¿cierto? Hay 3 de estos que estaban siendo atendidos, de los 23, y los otros 20 estaban en cola, ¿ya?
Y ahí, lógicamente, es como un punto crítico del sistema, que haya tanta gente en cola. Y bueno, después, ¿cierto? Aquí hay otras estadísticas. El VEA, ¿no? O sea, que realmente no me acuerdo qué es el VEA. Prometo ahí, les voy a buscar qué lo quiere, pero algo significaba puntualmente, sí, que era algo bien específico, pero no recuerdo exactamente, fíjense qué es lo que es el VEA. Parece que tiene que ver con el tiempo de proceso. Las colas, ¿ya? Hay dos colas, ¿cierto? La caja y el mesón tenían sus propias colas. Queue, ¿cierto? En inglés es cola. Eh, de las colas, ¿qué es lo que me interesa? El tiempo de espera y la cantidad de personas esperando, ¿cierto? Las dos cosas son como las que yo quisiera, en el fondo, conocer del comportamiento de las distintas colas que tenga. Lo primero, el tiempo de espera, si se fijan, en promedio, en la caja, en general la gente esperó como súper poco, ¿cierto? 0,21 minutos, ¿cierto? En el fondo, ¿cierto? Son segundos solamente, ¿cierto? Que se están esperando. Y en cambio en el mesón, 2,28, ¿cierto? Ahí sí la gente espera en promedio un poco más. Pero también, ¿cierto? Esperar 2 minutos dentro de todo, no es así como una cosa demasiado terrible, ¿cierto? Y valores máximos, en la caja alguien llegó a esperar 1,1 minutos, ¿cierto? Y en el mesón hubo una persona, probablemente eso se refiere a una sola entidad, el máximo, llegó a esperar 0,30, o sea, 8,34 minutos para que pasara. Por el lado de la cantidad de personas esperando, ¿cierto? Está que en el caso de la caja, en promedio también habían 0,4 personas esperando. O sea, en realidad, ¿cierto? Eso es que en muchas situaciones al final no había realmente gente esperando. Y en el caso del mesón, sí, había obviamente en promedio 4,63 personas en cola para ser atendidas. Y los máximos, ¿cierto? El máximo de la caja llegó a ser 3 personas en cola y por el lado, ¿cierto? De el mesón, ahí sí llegaron a haber obviamente muchas más personas esperando ser atendidas, ¿cierto? La, en este caso 18 personas llegaron a estar esperando, que obviamente sí es como una cola bastante más larga. Fíjense, eso es como un resultado interesante para que se den cuenta cómo funciona la variabilidad en el fondo, ¿cierto? Porque aquí yo estaba, o sea, yo todo el tiempo, en el fondo, durante las 10 horas de simulación, yo siempre trabajé en el fondo con los mismos tiempos, ¿cierto? No varié, no cambié ni capacidad, ni tasa de llegada, ¿cierto? Ninguna cosa en el fondo. Y a pesar de eso, llegó un momento, ¿cierto? En que llegué a tener 18 personas aquí en cola, en el mesón, a pesar de que todo era como muy parejo y el comportamiento estadístico a través del día en realidad era como muy parejo. Y a pesar de eso, ¿cierto? Hay un momento en que llega mucha gente y se acumula mucha gente por una casual combinación, ¿cierto? De llegadas aleatorias que igual, ¿cierto? En el fondo, en promedio llegaron cada un minuto y a pesar, ¿cierto? De que los tiempos de atención nunca se incrementaron ni nada por el estilo, se pueden llegar a producir esas situaciones. Eso es lo que yo les decía, ¿cierto? Que en el fondo los modelos de simulación permiten estudiar, ¿cierto? Ese comportamiento más extremo. Si ustedes, por ejemplo, hubiesen visto solamente la otra parte, ¿cierto? Ya viste, ok, me llega una persona cada un minuto, pero tengo dos dependientes y resulta que, por ejemplo, el tiempo máximo que ellos se demoran, ¿cierto?, en atender, que eso es parte de los parámetros, era 1,5 minutos. Entonces uno podría suponer que como hay dos, en el fondo, ¿cierto? Yo me demoro en realidad menos de un minuto en promedio en atender, porque va a ir como saliendo, ¿cierto? Como cada 0,75 minutos yo voy a ir desocupando a uno de los dependientes para que atienda. Y resulta que no es así, pues la aleatoriedad en el caso, ¿cierto? Es capaz de producir situaciones como esta, que lleguen, ¿cierto?, a tener 18 personas en cola, a pesar, ¿cierto?, de que en un análisis estático pareciera como que tienen toda la capacidad del mundo, ¿cierto? En realidad no es tan así. Y a ver qué otra cosa, la otra hoja que sigue
no habla de los recursos, del uso de los recursos, ¿cierto? Que es otra cosa que siempre interesa hacer. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cierto? Si, cuando sobre todo estoy diseñando ciertos sistemas, yo no quiero usar recursos de sobra, pues no voy a estar contratando gente de sobra, no voy a estar comprando máquinas de sobra en general, ¿cierto? Yo trato de que las cosas, obviamente, sean ocupadas de manera eficiente, ¿cierto? De que no tenga realmente, digamos, mucho sobrante. Pero para que los sistemas funcionen bien, también, ¿cierto? Yo necesito siempre algún rango de espacio para moverme. No puedo, ¿cierto?, tener puros servidores, ¿cierto?, que estén ocupados al 100%. O sea, eso claro, porque en el fondo como que aprovecho bien a la gente y los recursos, pero en realidad eso funciona pésimo como sistema, porque siempre se traduce en el fondo a que el sistema no fluye como muy libremente, ¿de acuerdo? Y obviamente ese flujo es lo que muchas veces importa, porque las estadísticas que yo recojo a veces de funcionamiento, ¿cierto? O las que normalmente apunto cuando diseño un sistema, tienen muchas veces más que ver con que la gente fluya, con que la gente efectivamente sea atendida en una cierta cantidad de tiempo, que no se demore más de una cierta cantidad de tiempo. Eso en realidad es como lo que muchas veces me importa, no que la gente que contraté, en el fondo, ¿cierto?, esté bien ocupada, que es cierto que le aproveche en el fondo como la plata que esto le estoy pagando, ¿cierto? No es tan así. Aquí, de las estadísticas que calcula, está, fíjense primero, la utilización instantánea. Esto, ¿cierto? Lo habíamos visto que lo que representa es, ¿cierto?, del total de tiempo que está disponible este recurso, y obviamente si son más recursos, hace como un estudio de todos ellos, pensando en todo el tiempo que tenían disponible, ¿cierto? En este caso, determina que, en el caso del cajero, el cajero pasó el 86% del tiempo ocupado y los dependientes pasaron, ¿cierto?, el 93,3% del tiempo ocupados, ¿ya? Los dos cifras bastante buenas en general, ¿ya? Como cifras de utilización son bastante altas. Incluso la del dependiente puede que sea un poquito alta, un poquito de más, ¿ya? Pero depende del comportamiento del sistema al final siempre. O sea, por eso, por ejemplo, el hecho de que haya pasado una cola de 18 personas en un momento, ¿cierto? Ok, puede ser, ¿cierto?, un problema en algún momento, pero también, ¿cierto? Si ven el promedio y todos los otros comportamientos, no es tan malo. O sea, si eso pasa una vez al día y de manera aleatoria, ya pueden aceptar, ¿cierto?, que el sistema funcione así. Si obviamente la media hubiese sido, por ejemplo, mucho más alta, que en realidad, por ejemplo, el tiempo de espera fuera más alto y que la cantidad de gente, ¿cierto?, en cola fuera más alta y todo eso, ahí quizás hubiesen tenido que pensar en, por ejemplo, usar más dependientes, a pesar de que esto bajara la utilización, el porcentaje de utilización de ellos bajara, para que obviamente la gente no tenga que esperar tanto. Sí, obviamente todo eso es, uno va soltando y aflojando, ¿cierto? Dependiendo de cómo fluyen las cosas, ¿cierto? Eso es lo que importa al final. Esto, ¿cierto?, es muy relevante para saber cuándo tienen gente de sobra o gente o le está faltando gente. Pero también, ¿cierto?, siempre va a mandar mucho, lógicamente, el comportamiento en sí del sistema. El número ocupado está muy relacionado con el anterior, pero tiene que ya se cuenta en unidades de recurso. Como el cajero es 1, lo cuenta igual. Como los dependientes son 2, me dice que en promedio hay 1,86 dependientes ocupados normalmente. El número programado, en este caso, ¿cierto?, era fijo, era 1 y 2, ¿cierto?, durante todo el periodo de tiempo. Un poco más adelante vamos a ver, ¿cierto?, esto que uno puede programar personas, ¿cierto?, por rangos, en el fondo, ¿cierto? Y obviamente esos números cambian, porque yo no tengo uno todo el día, puedo tener, por ejemplo, 1,5 si tengo un cajero todo el día y medio, o sea, y un cajero por la mitad del tiempo. Eso me da en el fondo una programación de 1,5 cajeros, ¿ya? Eso también se puede hacer. Eh, bueno, esto obviamente repite los valores de arriba porque estamos hablando solamente de un cajero. En otros ejemplos quizá íbamos a revisar eso donde realmente sea distinto. El número capturado,
el cajero atendió 1203 veces, los dependientes 1206, ¿ya? La diferencia está obviamente en gente que quedó ahí en el sistema entre medio. Eso, bueno, salía, ¿cierto?, de este caso que igual me interesaba vérselos, pensando por una parte en el trabajo que van a tener. Varias de las cosas aquí que analizamos, ¿cierto?, son numeritos que tienen que estar atentos en el fondo en el trabajo cuando estén realizando, ¿cierto? Y tienen también que saber interpretar las distintas cifras que aparecen, ¿cierto?, en estos reportes para, lógicamente, en base a eso, hacer avanzar, ¿cierto?, el diseño del sistema que ustedes están haciendo. ¿Ya? ¿Dudas? Profesor. ¿No? Profe, Ya. Dime. profe, yo me Sí. quedé pegado en cómo realizó la conexión, el conector, cómo lo Ah, aplicó. aquí, entre elementos, o dentro de una ruta y una No, estación. entre elementos, profe. La Ah, conexión por al eso, final que realizó. estas cositas. Claro, Ya. sí, profe. Acá arriba, ¿cierto? A ver, ¿dónde? Vamos a borrar uno. Ah, pero tengo que detenerlo, si no me deja editar. Ahí sí. Vamos a borrar uno. Acá arriba, ¿cierto? Vamos a ver, a ver si agrando mejor eso para que se vea mejor. Así todo arriba está esa conexión, esa figurita, ¿ya? Esa es la conexión, digamos, el conector, ese conector delgadito, ya que aparece. Si tú lo pinchas una vez, fíjate, el cursor cambia a una cruz y ahí tú puedes conectar salidas con entradas. Lo hace como reconoce, en el fondo, a la medida que te acercas el mouse, te reconoce, ¿cierto?, dónde lo puedes conectar, se marca, ¿ya? Y si quieres conectar varias veces a la vez, varias cosas a la vez, esto lo tienes que apretar dos veces, le haces doble clic y te queda activo todo el rato. Entonces puedes conectar, 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 conectar. Y después, ¿cierto? Ya cuando terminas de conectar, ahí, ¿cierto? Lo vuelves a pinchar para que se desactive. Así se hace. Luego, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, ya estamos en la hora. Voy a sí está con la fecha anterior, pero ahí se los voy a volver a subir ahora que está completo. Creo que igual sí les subí en el fondo el, digamos, el de la clase anterior, que era casi igual, ¿cierto? Tenían solamente unos elementos más, pero ahí, ¿cierto? Ya los van a tener completo. Y la próxima clase ya comenzamos, ¿cierto? Con otro ejemplo, que quería repasar bien esto, por aquí la próxima clase en realidad andemos más rápido, o sea, para que veamos el otro ejemplo, digamos, más directamente, ¿cierto? Y no estemos acordándonos exactamente de cada detallito, cada parámetro, ¿cierto? Para partir un poco suponiendo que ya conocen por lo menos de estos elementos sus parámetros, ¿cierto? Y cómo se ingresan y toda la historia. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana. ¿Qué día tendríamos clase? Porque el lunes es feriado, Martes. ¿cierto? Ah, ya tenemos el martes, qué bueno. Porque como el lunes es feriado, en realidad hay varias secciones que no podré tener clases. Ya pues chicos, nos vemos entonces el martes. Chao, profe. Bueno, chao, chao. Chao, profe.